Bienvenidos a este viaje del tiempo donde exploraremos la emocionante historia del siglo I, un periodo lleno de cambios, descubrimientos y eventos cruciales que marcaron el rumbo de la humanidad. ¡Comencemos! El siglo I comenzó con el mundo romano en su apogeo. El Imperio Romano, liderado por emperadores como Augusto, se extendía desde Britania en el norte hasta Egipto en el sur. Roma era la ciudad más grande y poderosa del mundo, y su influencia se sentía en todos los rincones del imperio. La vida cotidiana en el siglo I era variada y fascinante. Las ciudades romanas eran centros de actividad, con calles adoquinadas, imponentes edificios y una gran población. En Roma, la ciudad más grande del imperio, la vida era particularmente ajetreada. La vivienda en el siglo I variaba según la posición social. Las familias acomodadas vivían en villas lujosas, con atrios decorados y jardines exuberantes. Las casas más modestas solían tener solo una o dos habitaciones. En las ciudades, los apartamentos o insulares eran comunes y a menudo albergaban a varias familias. La vestimenta en el siglo I reflejaba el estatus y la cultura. Los romanos solían vestir túnicas y togas, que variaban en estilo y calidad. Las mujeres llevaban vestidos largos y elaborados peinados, mientras que los hombres usaban sandalias y a menudo portaban capas para protegerse del sol. La alimentación en el siglo I era variada. Las comidas romanas incluían pan, aceitunas, frutas, verduras y en ocasiones especiales carne. Los romanos disfrutaban de grandes banquetes, como platos como garum, una salsa de pescado, y dormice. La educación era valorada en el mundo romano. Los niños recibían enseñanza en lectura, escritura y aritmética. El ocio también desempeñaba un papel crucial en la vida cotidiana. Los romanos asistían a espectáculos en el anfiteatro, como a las carreras de carros y las representaciones teatrales. La esclavitud era una parte fundamental de la vida en el siglo I. Los esclavos desempeñaban roles variados, desde trabajadores en las villas hasta maestros de casas. Algunos esclavos tenían la oportunidad de obtener su libertad, mientras que otros pasaban toda su vida en la servidumbre. A medida que concluimos nuestro recorrido por la vida cotidiana del siglo I, es evidente que esta era una época llena de diversidad y cambios. El siglo I también presenció cambios religiosos significativos. Comencemos por el judaísmo. En el siglo I, Judea era una provincia del Imperio Romano, y el judaísmo era la religión dominante. Los judíos adoraban en el segundo templo de Jerusalén y seguían estrictamente la ley de Moisés. Este periodo presenció la aparición de figuras clave, como Juan Bautista y Jesucristo, que desempeñaron un papel crucial en la historia del cristianismo. El siglo I marcó el nacimiento del cristianismo, una religión que se basaba en las enseñanzas de Jesucristo. Jesús predicó el amor, la compasión y la salvación, y su crucifixión y su resurrección fueron eventos fundamentales en la fe cristiana. Los primeros cristianos se reunían en comunidades y se esforzaban por difundir el mensaje de Cristo en un mundo romano de evolución. En paralelo al judaísmo y al cristianismo, surgieron en el siglo I las religiones mistéricas. Estas creencias secretas prometían la iniciación espiritual y una vida eterna a sus seguidores. Cultos como el mitraísmo y cultos a Isis ganaron popularidad. A menudo atrajeron a personas en busca de una experiencia religiosa más personal. El Imperio Romano, mientras tanto, seguía adorando a la multitud de dioses. El panteón romano incluía deidades como Júpiter, Marte, Venus y Diana. Los emperadores a menudo se identificaban con dioses y participaban en rituales religiosos, consolidando así su autoridad. En este siglo también se produjo un fenómeno llamado sincretismo religioso, donde se fusionaron creencias de diferentes religiones. Esto resultó en la asimilación de divinidades extranjeras en el panteón romano y la adaptación de tradiciones religiosas locales. En el siglo I comenzó con el Imperio Romano en su apogeo, pero no estaba exento de conflictos internos. Los sucesivos emperadores como Calígula y Nerón enfrentaron conspiraciones y descontentos entre la aristocracia y el ejército. El año de los 4 emperadores, en el 69 d.C., fue un claro ejemplo de inestabilidad política. En Judea,
El siglo I fue testigo de una grave revuelta judía contra el dominio romano. Los judíos se alzaron en el siglo 66 después de Cristo, lo que desencadenó una larga y sangrienta guerra, que culminó con la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Este conflicto dejó una profunda huella en la historia y la religión. El Imperio romano se enfrentó a desafíos en sus fronteras. Las legiones romanas lucharon contra las tribus bárbaras como los germanos y los partos, en una serie de conflictos conocidos como las guerras marco-romanas. La defensa de las fronteras requería recursos significativos y generaba tensiones constantes. En Britania, la reina Boudica lideró una rebelión feroz contra la ocupación romana en el año 66 después de Cristo. Boudica y sus seguidores arrasaron ciudades romanas y derrotaron a las legiones en varias batallas antes de finalmente ser vencidos. La vida política en Roma estaba llena de intrigas y asesinatos. El emperador Julio César fue asesinado en el 44 a.C. y su sucesor, Augusto, enfrentó conspiraciones. En el año 69 después de Cristo, el año de los 4 emperadores, varios líderes compitieron por el trono, lo que llevó a un periodo de violencia política. En el siglo I, la matemática vivió importantes avances. El matemático indio Brahmagupta introdujo el concepto de cero y desarrolló reglas fundamentales para las operaciones matemáticas. Estos avances sentaron bases para futuros desarrollos en matemáticas y astronomía. La arquitectura y el arte romano florecieron en el siglo I. El arquitecto romano Vitruvio escribió su influyente obra De Architectura, que establecía los principios de la arquitectura y la construcción. Los romanos también erigieron magníficos edificios, como el Coliseo y el Panteón, que aún asombran al mundo por su grandeza. La literatura y la filosofía también experimentaron un auge en el siglo I. Autores como Séneca, conocido por su tratado filosófico y cartas morales, y el Plinio el Viejo, autor de la enciclopedia Historia Natural, dejaron una huella duradera en la cultura romana y occidental. En el campo de la medicina, el siglo I presenció avances notables. El médico griego Dioscórides escribió Materia Médica, una enciclopedia de plantas medicinales y sus usos. Esto tuvo un impacto significativo en la farmacología y la medicina antigua. El siglo I también fue testigo de avances en astronomía y geografía. Claudio Ptolomeo, un científico greco-egipcio, escribió su obra Almagesto, que recopilaba el conocimiento astronómico de la época. También realizó importantes contribuciones a la geografía, creando mapas y sistemas de coordenadas. A medida que el siglo I llegaba a su fin, el mundo experimentaba una transformación profunda. Los eventos y desarrollos de esta época sentaron las bases para la evolución de la sociedad, la religión y la cultura de los siglos venideros. Así concluye nuestro viaje por la historia del siglo I. Este periodo de la antigüedad sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y reflexión, recordándonos que incluso en tiempos de cambio, la humanidad continúa su marcha hacia el futuro. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like, compartirlo y suscribirte. Hasta la próxima.